Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el curso de química el tema de estequiometría. Bueno, ¿qué es estequiometría? En realidad la estequiometría es un estudio dentro de lo que son las reacciones químicas, de cuánto, ya les decía entonces que la estequiometría es una relación que existe entre las masas o los volúmenes entre las sustancias que participan dentro de una reacción química. Es decir, la estequiometría, es decir, la reacción química nosotros podemos definirla como una reorganización de los átomos. Es decir, en una reacción química sí o sí va a haber una ruptura de los enlaces atómicos y se va a reestructurar, a reorganizar, ¿sí? Y se va a formar unos nuevos enlaces, los cuales van a dar origen a nuevas sustancias. Y eso es una reacción química. Ahora, dentro de lo que son las reacciones químicas, ustedes pueden identificar varios aspectos en una reacción química. A ver, por ejemplo, en el lado izquierdo de la flechita hay una flecha, el que separa, ¿sí? ¿Qué separa? Separa los reactivos con los productos, ¿sí? Eso quiere decir que estos de acá, dentro de estos elementos va a haber una ruptura de los enlaces atómicos. Acá también va a haber una ruptura de los enlaces atómicos dentro de las moléculas y va a haber una reorganización de estos átomos. ¿Para qué? Para poder formar nuevos enlaces y formar nuevos elementos, que a estos nuevos elementos que se van a formar, pues se le llaman productos. Dentro de lo que son las reacciones químicas también podemos identificar los que son los coeficientes que se encuentran de color celeste. Esos coeficientes indican la cantidad de moléculas que existen de dichos compuestos. El subíndice, este de acá, indica la cantidad de átomos que se encuentran dentro de lo que es la molécula. En esta parte, este subíndice indica los estados de agregación. Por ejemplo, este es sólido, esto es líquido, sólido, líquido. Luego, la adición significa que va a reaccionar este elemento con este otro elemento. Símbolos utilizados en las ecuaciones químicas. Bueno, acá también hay unos símbolos que se utilizan dentro de lo que son las reacciones químicas. Por ejemplo, el signo más se utiliza para separar los reactivos o los productos, ¿sí? Se puede utilizar esta figura o esta flechita, estas dos flechitas, se usan para separar los reactivos de los productos. Como ustedes pueden ver en el anterior esquema, en este de acá, que se utilizaba esa flecha. O también se puede utilizar, en vez de estas dos figuras, podríamos utilizar el signo igual. O cuando las reacciones son reversibles, ¿sí? Reaccionan en este sentido y también de este otro sentido reaccionan en este otro sentido, es decir, de ida y de vuelta, ¿sí? A esas reacciones se llaman reacciones reversibles, pues se utiliza estos de acá. Estos son los subíndices que indican el estado de agregación de la sustancia, que en este caso es una S, que significa sólido. Esta flechita hacia abajo indica la precipitación, ¿sí? Eso significa que va a precipitar. Esta L significa lo que es el líquido, esto significa acuoso. Acuoso significa que dentro de la solución existe agua. Esto es el estado gaseoso. Esto indica que se va a introducir una cierta cantidad de calor o se va a desprender una cierta cantidad de calor. Estos son encima de la flechita que separa los reactivos con los productos, se utiliza
algunos catalizadores. Estos catalizadores lo único que hacen es acelerar las reacciones químicas. No entra dentro de la reacción química, pero lo único que hacen es acelerar la reacción química. ¿Alguna duda sobre esto de acá? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Me puede explicar un poco, no? ¿No? Perdón, no te escuché. ¿No lo puede explicar otra vez? Claro, voy a Por volver favor. voy a explicar nuevamente. Bueno, el concepto, ¿cuál es el concepto de estequiometría? Cuando hablamos de concepto de estequiometría, cuando vamos a hacer un ejercicio de estequiometría, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos hacer ahí es cuál es la relación cuantitativa, es decir, cuánto de una sustancia va a reaccionar para poder producir otra cierta cantidad de sustancia. Es decir, estamos hablando acá de números, ¿no? Y esa relación cuantitativa se da puede ser entre reactivos o entre reactivo-producto o producto-producto. Ya sea esa relación puede ser masa-masa, puede ser masa-volumen o puede ser volumen-volumen. Pero antes de describir lo que son las partes de una reacción química, definamos qué es una reacción química. En forma genérica, podemos decir que una reacción química es la reorganización de los átomos. Eso quiere decir que los átomos se van a reorganizar y para poderse reorganizar necesitan romperse los enlaces atómicos. Una vez que se rompen esos enlaces atómicos, podría ser que se rompa acá, como también puede ser que se rompa acá, y estos átomos quedaron sueltos, esos átomos nuevamente llegan a unirse para formar unos nuevos elementos, llegan a formar nuevos enlaces para formar nuevos elementos. Entonces la reacción química no es más que una reorganización de los átomos. Ahora, dentro de lo que es la reacción química podemos identificar varias partes. Lo principal que podemos identificar y lo más resaltante de una reacción química podría ser esta flechita que ustedes observan acá. Esta flechita lo que hace es separar los reactivos de los productos. Estos son los elementos que van a reaccionar para poder producir estos otros elementos. Dentro de estos elementos podemos indicar o podemos observar los subíndices. Estos subíndices de acá me indican la cantidad de átomos que están dentro de una determinada molécula. También podemos identificar unos coeficientes. Estos coeficientes lo que me indica es cuántas moléculas de una determinada sustancia está dentro de lo que es la reacción química. En este caso, tengo el ácido clorhídrico, 2 moléculas de ácido clorhídrico. También puedo identificar como subíndice, en esta parte hay unos de colores rojos, ustedes pueden identificar ahí los estados de agregación. Estos serían los estados de agregación. Por ejemplo, del estado de agregación de esta sustancia sería sólida, el estado de agregación de esta sería líquida, sólida y líquida. ¿Sí? Hay algunas cositas más que se puede identificar dentro de una reacción química. Esas partes están identificados en esta tablita. Por ejemplo, el signo más lo que hace es separar tanto los reactivos como los productos. Este signo de acá, en vez de la flechita, podría yo colocar, o puedo colocar un signo igual, o puedo colocar, dependiendo si la reacción es en un solo sentido, puedo utilizar esto. Si la reacción es en doble sentido, es decir, la reacción es reversible, puedo utilizar esto.
Este S se utiliza como subíndice de los estados de agregación. Esta flechita hacia abajo significa precipitación. Esta L significa que el estado de agregación se encuentra en estado líquido. Acuoso significa es acuoso, eso significa que está disuelto en agua. G significa, es un subíndice también de las moléculas, en el cual indica el estado de agregación que se encuentra en un estado gaseoso. Después, este otro símbolo me indica que la cantidad de calor que puede ser absorbida o transmitida por la reacción química. Y esta otra, la flechita, y se coloca arriba un determinado símbolo químico, en el cual ese símbolo químico es un catalizador, y ahí el símbolo indica qué tipo de catalizador se está utilizando en la reacción química. El catalizador, dentro de lo que es la reacción química, lo único que hace es acelerar la reacción química. Muchas veces las reacciones químicas son muy lentas, pero para poder acelerar esas reacciones químicas, pues se utilizan unos catalizadores. ¿Dudas? ¿Dudas? Ninguna. Ya, gracias Marcelo. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver tipos de reacciones químicas. La vamos a clasificar en 5 grandes grupos, ¿sí? Vamos a clasificar en 5 grandes grupos. La primera podría ser las reacciones de síntesis, o también llamadas de composición, ¿sí? Este tipo de reacciones se da cuando tienes dos sustancias al lado izquierdo como reactantes, y sí o sí te van a producir un solo producto. Por ejemplo, esta primera sustancia podría ser un elemento. Esta segunda sustancia también podría ser un segundo elemento. Elemento más elemento les va a dar una composición. O si no, podría ser un elemento más un compuesto y les va a dar otro compuesto. O puede ser compuesto más compuesto que les puede dar un compuesto. Nosotros ya habíamos visto a qué se le llamaba elemento y a qué se le llamaba compuesto. Ejemplos de este tipo de reacciones de síntesis. Podríamos hablar, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Dice, escribe la reacción de síntesis entre el magnesio y el oxígeno. Es decir, Sí. si yo hago reaccionar magnesio con oxígeno, esto me va a dar el óxido de magnesio. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver una pequeña reacción química. Ya, entonces, no Sí, sí. sé. Sí, sí. Dime, Marcelo. No, tranquilo, ingeniero. ¿Se entendió? Ah, ya. Esas son las reacciones de síntesis, entonces, jóvenes. ¿Sí? No se olviden que las reacciones de síntesis puede ser elemento más elemento, o puede ser esta A puede ser un elemento, este B puede ser un compuesto, y unido el elemento con el compuesto, si reaccionan sí o sí siempre les va a dar un compuesto. O puede ser un compuesto más otro compuesto que les puede dar otro compuesto. Sí, en eso consisten las reacciones de síntesis. Eh, por ejemplo, acá tienen ustedes otro tipo de reacciones. El óxido nítrico, ¿sí? Que sería este de acá, que sería un elemento, perdón, sería un compuesto. Y acá el oxígeno sería un compuesto simple, o también llamado un elemento, porque este es un compuesto simple, porque está compuesto por el mismo elemento, ¿sí? Por eso se le llama compuesto simple. Entonces me estaría dando el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Me estaría dando el dióxido de nitrógeno. Y esta flechita de acá
Esta flechita de acá lo que me indica es que está en estado gaseoso, se va a desprender, se va como tipo vaporizar más o menos. Ahora, otra reacción química que sería compuesto más compuesto que les va a dar un compuesto, podría ser el amoníaco más el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno, dependiendo del estado de agregación, que en este caso, como este es gaseoso, este tendría que ser gaseoso, por lo tanto se llama cloruro de hidrógeno, porque si este estuviera en su estado de agregación, en estado líquido, sería el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces el amoníaco más el cloruro de hidrógeno, eso les va a dar un cloruro de amoníaco, ¿sí? Que ahí ustedes pueden ver las estructuras moleculares. Reacciones de descomposición o análisis. ¿En qué consiste este tipo de reacciones químicas? Eso quiere decir que de un compuesto que yo tengo, sí o sí se puede ir a un elemento más elemento, o puede ser de A se puede ir a un elemento más compuesto, puede ser compuesto más elemento, puede ser compuesto compuesto. Es decir, la inversa de lo que es las reacciones de síntesis. Por ejemplo, acá tengo el cloruro de amonio, me puede ir a amoníaco más el cloruro de hidrógeno, que es la anterior reacción que nosotros habíamos visto, ¿sí? Acá está, amoníaco más cloruro de hidrógeno me va a dar cloruro de amonio, ¿sí? O cloruro amónico, ¿sí? Una de esas dos. Entonces, esta de acá es una reacción inversa a lo que es la de síntesis. Otros ejemplos pueden observar ahí. El óxido de mercurio, ¿sí? Se descompone en mercurio, este va a ser un mercurio metálico, más el oxígeno. Otro ejemplo pueden observar acá. Que sería la de la hidrólisis, que esta hidrólisis consiste en agua, pasar energía eléctrica a lo que es el agua, colocar un ánodo y un cátodo, y va a haber una reacción química en el cual se van a separar estos dos átomos, que es el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y se va a ir a diferentes tubos, en este caso en el ánodo o el cátodo, dependiendo. Entonces a este tipo de reacciones químicas se les llama hidrólisis. Veamos las reacciones de desplazamiento, de reacciones de desplazamiento, ¿sí? O sustitución simple. Bueno, dentro de los que son las reacciones de desplazamiento, por ejemplo, podría ser esta primera reacción, ¿sí? Tengo un compuesto, está conformado por A y B, ese compuesto. Entonces va a haber, acá lo que va a hacer, este compuesto C va a ir y va a desplazar, ya puede desplazarlo debido a la electronegatividad, ¿sí? Va a ir y va a desplazar, puede ser que desplace a B o puede ser que desplace a A. Entonces eso va a depender de la electronegatividad, de cuán activo es el elemento. En este caso, en este tipo de reacciones va a desplazar al compuesto A, porque este es mucho más activo el C es más activo que el A. Entonces va a ir y va a desplazar acá. Y se va a formar, ¿qué se va a formar? Se va a formar CB, y este de acá va a quedar solo, por lo tanto me va a quedar A. O al revés, podía desplazar a B, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar AC, y este solito quedaría el B. Pero eso va a depender de cuán activo es cada uno de los elementos.
Ahí tienen un ejemplo. Dice, escriba la reacción entre el magnesio y una solución de sulfato cúprico. Acá tengo el magnesio y acá tengo el sulfato cúprico, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver acá es una ruptura de enlace en esta partecita de acá del cobre. Y como el magnesio es mucho más activo que el cobre, va a venir y lo va a desplazar al cobre. Eso quiere decir que les va a quedar el sulfato de magnesio y por un ladito les va a quedar el cobre. Esto en estado acuoso y esto en estado sólido. En esta partecita de acá, en esta parte de acá, ustedes pueden ver qué tan activos son los compuestos. Por ejemplo, el magnesio está acá y el cobre se encuentra acá abajo. El más activo es este, por lo tanto desplaza con facilidad a lo que es el cobre. Otras reacciones de desplazamiento podemos tener nosotros acá. Tenemos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿por qué? Porque está en estado líquido. Y tengo lo que es el zinc, ¿sí? Como el zinc es mucho más activo que el hidrógeno, lo va a desplazar al hidrógeno, ¿sí? Entonces me va a quedar ¿qué? Me va a quedar el cloruro de zinc más lo que es el hidrógeno. Acá ustedes tienen unas reacciones de doble desplazamiento, ¿sí? ¿En qué consisten las reacciones de doble desplazamiento? Consiste en que vamos a hacer una ruptura en esta molécula, vamos a hacer una ruptura y en esta otra molécula también se va a romper acá. Entonces, y estos de acá, este de acá es positivo y este es negativo. Este es positivo y este es negativo. Entonces, como va a haber una ruptura en esta parte de acá y también va a haber una ruptura en esta parte de acá, el positivo se va a unir con el negativo, es decir, A con D. Y este negativo se va a unir con este positivo y va a formar el CB. Es decir, hay un doble desplazamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, escriba la reacción entre el nitrato de plata y el ácido clorhídrico. Acá tengo el nitrato de plata con el ácido clorhídrico. Esto de acá se va a romper acá los enlaces, se va a romper también acá este enlace. Este va a ser positivo, este va a ser negativo, este va a ser positivo, este va a ser negativo. Entonces el positivo con el negativo, ¿sí? Me va a dar el cloruro de plata y esto otro me va a dar lo que es el ácido nítrico, ¿sí? Entonces estaríamos formando de ese tipo las reacciones químicas. Acá hay otro tipo de reacción química con doble desplazamiento. Se los dejo esto para que ustedes lo estudien, ¿listo? Vamos a ver la última reacción química, la de combustión. ¿En qué consiste la reacción química de combustión? Espérenme un ratingo, por favor.
Bueno, veamos las reacciones ahora de combustión. ¿En qué consiste las reacciones de combustión? Ustedes tienen un hidrocarburo, ¿sí? Más el oxígeno, esto siempre les va a producir agua más dióxido de carbono, siempre y cuando la reacción sea completa. Si la reacción fuera incompleta, les va a dar un hidrocarburo más oxígeno, eso les va a dar agua más monóxido de carbono. En este caso tengo un ejemplo, tengo el metano, que es el hidrocarburo, tengo lo que es el oxígeno, eso me va a producir CO2 más agua, los reactivos con los productos. Esos serían los tipos de reacciones químicas, no sé, ¿alguna duda? ¿Qué dudas tienen? Sí, Acá sí. tienen en forma genérica lo que es el hidrocarburo más el oxígeno, eso te va a dar agua más CO2. En este caso el hidrocarburo que yo voy a utilizar es un metano, ¿sí? Es un metano más oxígeno, el cual me va a producir dióxido más agua. Sí. Eso sería, Marcelo. Ya, ya, ingeniero. Gracias. A ver, les doy unos 2 minutitos para que ustedes analicen los tipos de reacciones químicas y me avisan, por favor, dónde queda duda. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, ¿qué pasó? Tranquilos, yo lo he cortado el así que entonces están estudiando. No. Ya, Marcelo. Vamos entonces, continuemos. Ahora vamos a ver cuáles son las leyes que gobiernan a las reacciones químicas. Esas leyes las podemos separar en dos grandes grupos. Unas son las leyes ponderables y las otras son las leyes volumétricas. ¿Sí? Cuando hablamos de las leyes ponderables, son las que dentro de las reacciones químicas toman en cuenta
las masas, ¿sí? Hacen unas relaciones masa-masa. Por ejemplo, una ley, podríamos decir la ley de la conservación de la masa de Lavoisier. ¿Sí? Antonio Lavoisier fue la persona que indicó que la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. A eso concluyó. Les decía entonces que Lavoisier fue un científico que determinó eso, ¿no? Que indicó que la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, veamos esa teoría que indicó Lavoisier. Fíjense que en esta balanza, sí, en esta balanza colocó una vela, sí, prendida junto con un recipiente que todavía no estaba bien tapado, pero sí estaba considerado el peso de lo que es el recipiente. Y al otro lado colocó un objeto que, bueno, que equilibraba al total del peso de todo esto de acá. Entonces prendió la vela, se prendió la vela y empezó a consumirse la vela. Sí, empezó a haber una reacción química dentro de acá. Pero la balanza en ningún momento se ha movido. Sí, en ningún momento se movió la balanza. Entonces, viendo eso, a pesar que la vela se estaba consumiendo y a pesar que la vela se consumió, entonces Lavoisier concluyó que la masa del lado izquierdo era igual a la masa del lado derecho, a pesar que hubo la reacción química. Bueno, veamos esta teoría o este experimento en forma ya de una reacción química. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Tienen el cloruro de hidrógeno acá, ¿sí? Perdón, el ácido clorhídrico, este es un ácido clorhídrico. Este es el ácido clorhídrico, lo hacen reaccionar con zinc, ¿sí? Eso les va a dar cloruro de zinc más hidrógeno. Vayan a sus tablitas, por favor, y quiero que me indiquen cuánto es el peso molecular del cloruro de zinc. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el cloruro de zinc? Acá está el cloro. Peso atómico me dice 35,45, pero manejémoslo nosotros con 35 simplemente, ¿listo? Y el hidrógeno, que es este de acá, que tiene 1. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy colocando acá es el 1 del hidrógeno y del cloro los 35. Eso me daría 36. 36 por 2 me estaría dando 2. ¿Por qué? Por este coeficiente. Esto me indica que yo tengo 2 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Sí? Tengo 2 moléculas de ácido clorhídrico. Y tengo lo que es el zinc de 65. ¿Sí? Si sumo esos dos me estaría dando 173. Ahora, verifiquen esta parte de acá. Por ejemplo, tengo cloro, que sería 35 por 2, más 65, eso me estaría dando 135. Y si suman estos dos de hidrógeno, me estarían dando 137. Como ustedes ven, en los reactantes tengo 137, en los productos también tengo 137.
¿Se entendió? Entonces, como ustedes pueden ver, tengo 137 en los reactivos y 137 en los productos. ¿Dudas? Bueno, vamos a ver ahora la ley de la composición constante. Cuando dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en una composición fija y constante, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá hidrógeno más oxígeno, esto me va a dar agua. Esperen un ratingo, por favor. Entonces les decía que si yo tengo la reacción química hidrógeno más oxígeno, el cual me va a dar agua, ¿sí? Bueno, vamos a mejor a pasarlo esto. Entonces, cuando ustedes tienen el hidrógeno más el oxígeno, el cual les va a dar agua, lo que hay que hacer esta reacción química, hay que igualarla. Entonces, acá tengo dos hidrógenos, tengo dos hidrógenos. Acá tengo dos oxígenos y acá tenía uno. Entonces, si yo coloco un medio acá o 0,5 para poder igualar para que este 2 se convierta en 1. ¿Sí? De esa forma tengo acá, en esta parte de acá, tengo un oxígeno y acá tengo un oxígeno. ¿Sí? Entonces está igualada la reacción química. Ahora, si yo saco los pesos atómicos, yo saco el peso atómico de esto, el peso atómico del hidrógeno es 1, con esto serían 2, que sería este. Si yo saco el peso atómico de este oxígeno, simplemente es 16. 16 por 2, 32. 32 por 0,5 me va a dar 16. ¿Sí? Entonces la relación, esto es muy importante, a esto yo lo llamo relación estequiométrica. ¿Sí? Esta es una relación estequiométrica. 2 de hidrógeno con 16 de oxígeno, sí o sí siempre van a reaccionar. ¿Sí? 2 con 16. ¿Pero 2 qué? ¿Qué unidades tiene esto? Entonces lo que yo puedo hacer, si mi balance, si esto de acá, a las reacciones químicas, también se le llaman balance de masa. ¿Sí? Balance de masa. Si yo mi balance de masa lo voy a hacer en gramos, todo esto lo voy a hacer en gramos, entonces yo en mi relación estequiométrica, S2 y S16 le voy a colocar gramos, gramos y gramos. Yo defino la unidad con el cual voy a trabajar. Si mi balance de masa yo defino que va a ser kilogramos, entonces yo digo 2 kilogramos, 16 kilogramos. Que si yo quiero esto, yo puedo definir en toneladas, esto pues, va a ser 2 toneladas y 16 toneladas. Es muy indistinto, pero es muy importante que ustedes sepan sacar las relaciones estequiométricas, porque en todos los ejercicios que vamos a resolver, absolutamente en todos los ejercicios que vamos a resolver de estequiometría, siempre, siempre, siempre hay que sacar la relación estequiométrica.
Y la relación estequiométrica consiste en determinar cuántos átomos de este compuesto, cuánto es el compuesto de este, el peso molecular de este compuesto y el peso molecular de este otro compuesto. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muy bien. Vamos a ver ahora la simplificación o la ampliación. ¿En qué consiste esto de acá? Dentro de esta reacción química, que ya está el hidrógeno más 0,5 de oxígeno y me va a dar agua, ¿sí? Esa es la reacción química. Su relación estequiométrica, su relación estequiométrica es esta de acá. Ahora, esta relación estequiométrica, pues yo la puedo ampliar o la puedo simplificar más todavía. ¿A qué quiere decir esto? Que esta reacción de acá, por ejemplo, el hidrógeno 2 más el oxígeno y agua, lo puedo multiplicar por 2. Esto lo puedo multiplicar por 2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar esto. Este 2 por esto de acá me va a quedar 2 de hidrógeno. Este 2 por 0,5 me va a quedar 1. Este 2 por este 1 de acá, este 2 por este 1 me va a quedar 2 de agua. Con eso lo que yo he hecho es ampliar, ¿sí? Y entonces sus relaciones estequiométricas, por ejemplo de esta, ¿cuántos serían? Esto de acá sería 1 por 2, 2 por 2, estos serían 4. 16 por 2, estos serían 32, ¿sí? Sería 4, 32 su relación de acá, su relación estequiométrica serían 4, 32. Pero fíjense que estas relaciones estequiométricas de 4 y 32, yo lo podía haber calculado sencillo. Este 2, así como multipliqué la ecuación, puedo yo multiplicar a estas relaciones estequiométricas que yo tenía antes de multiplicar la reacción química. Es decir, 2 por 2, 4, 2 por 16 me va a dar 32. Así como puedo multiplicar, puedo multiplicar por 2, también lo puedo multiplicar esto de acá por 1.5, que sería este, y me estaría dando este valor de acá. Es decir, multiplico por 1.5 esto de acá. Y me estaría 1.5 por 2 sería 3, 1.5 por 16 me estaría dando 24. Así como he multiplicado por 1.25, esta reacción química la puedo yo dividir entre 2. Esto de acá lo puedo dividir entre 2. ¿Eso qué quiere decir? 2 dividido entre 2, 1. ¿Sí? Perdón, este 2 dividido entre este 2, 1. Este 16 dividido entre 2 serían 8. Estaría dividiendo esta reacción. Pero fíjense que cuando yo divido, no solamente divido a la relación estequiométrica, sino que también tengo que dividir a la reacción química. No sé si se ha entendido. Se entendió, hija. Ya, muy bien. Bueno, yo entendí, no se lo. Ya, pero si no hablan el resto, eso significa que han entendido. Ya. Acá ya vamos a ver algunos ejemplitos, ¿sí? Vamos a ver ya algunos ejemplos de las leyes ponderables, de estas leyes ponderables, ¿sí? De estas leyes ponderables vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, dice, ¿qué masa de oxígeno debe combinarse? Esto mejor lo voy a copiar a un ladito.
para manejarlo por parte. Ya. Dice acá, ¿qué masa de oxígeno debe combinarse con 3,5 gramos de hidrógeno para formar agua? Es decir, nosotros necesitamos formar agua, ¿sí? Pero el agua se va a formar gracias a lo que es el hidrógeno y lo que es el oxígeno, ¿sí? Una vez que tengo la reacción química, lo que tengo que hacer es igualar. Y para poder igualar, voy a igualar con 0,5 acá, ¿sí? Fíjense acá, tengo dos hidrógenos, Acá tengo dos oxígenos con 0,5, sería un oxígeno, y acá tengo un oxígeno. Es decir, esta ecuación se encuentra igualada. Ahora voy a sacar las relaciones estequiométricas. Relación estequiométrica de esto de acá sería 2. Relación estequiométrica de todo esto de acá sería 16. ¿Cómo se saca la relación estequiométrica? Nuevamente, ¿cuánto es el peso atómico del hidrógeno? 1. Multiplicado por 2, 2. ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? 16. 16 por 2, 32. 32 por 0,5 me va a dar 16. Entonces, estas dos son las relaciones estequiométricas. Pero en estas relaciones estequiométricas tengo que colocar las unidades. Como yo veo acá, dice que se está combinando 3,5 gramos, ¿sí? Entonces, la relación estequiométrica la voy a manejar en gramos. ¿Sí? Mi balance de masa lo voy a hacer en gramos. Entonces, me dice que tengo 3,5 gramos de hidrógeno. Acá está, así lo voy a colocar acá, 3,5 gramos de hidrógeno. Ahora, me está pidiendo, a ver de nuevo, ¿qué masa de oxígeno me está pidiendo esta masa de este oxígeno? Se combina con 3,5 gramos de hidrógeno. Esta masa de acá es de 3,5 gramos de hidrógeno para formar agua, ¿sí? Me está pidiendo esta cantidad de masa de oxígeno. Entonces acá voy a hacer 3,5 gramos de hidrógeno y voy a colocar acá, miren, voy a decir, fíjense que el hidrógeno, este hidrógeno con este de acá, este hidrógeno está en la parte de arriba, por lo tanto tendría que colocar el hidrógeno en la parte de abajo. ¿Cuántos de hidrógenos tengo? 2 gramos. Y se combinan con 16 gramos de oxígeno. Estos de acá, estos gramos y hidrógenos con estos gramos hidrógeno. Y me va a quedar acá, si multiplico 3,5 por 16 dividido entre 2, eso me va a quedar 28 gramos de oxígeno. Esa es la cantidad de oxígeno que yo estaría necesitando para que se pueda consumir los 3,5 gramos de hidrógeno. Otra forma de poder resolver este problema es haciendo una relación estequiométrica, ¿sí? Dice, esta relación estequiométrica consiste en lo siguiente. Dice, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 16 gramos de oxígeno. Eso es la relación estequiométrica. Esa es una relación estequiométrica. ¿De dónde salió esta relación? ¿De dónde salió esto de acá? Eso salió de la reacción química. Acá está, 2 con 16. 2 con 16. Ahora, ¿qué me está dando? Me está dando 3,5 gramos de hidrógeno. Entonces, donde está el hidrógeno, ahí coloco 3,5 gramos de hidrógeno. Y luego, esto es una regla de 3 simple. Multiplico este por este y lo divido entre esto, que eso me va a dar 28
gramos de hidrógeno, que sería lo mismo que esto de acá. Entonces ustedes pueden hacer por simple conversión o mediante una reacción química. ¿Dudas sobre este problema? Nada, Inge. Ya. Está entendible. Acá tienen otro ejemplito. Me gustaría que ustedes en su casita lo... Pero se los voy a copiar para el grupo. Ustedes desglósenlo bien esa... Ahí se los voy a dejar. Me gustaría que ustedes lo desglosen y lo estudien eso de ahí. ¿Listo? Veamos ahora las leyes volumétricas. Las leyes volumétricas son leyes que gobiernan cuando las sustancias que van a reaccionar dentro de lo que es la reacción química son gases, ¿sí? Es decir, esto simplemente sirve para gases y no así para líquidos o sólidos, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes acá tienen hidrógeno con cloro y acá les va a dar el cloruro de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener un volumen de hidrógeno con un volumen de cloro. Y digo 1, ¿por qué? Por este coeficiente de acá. Digo 1, ¿por qué? Por este coeficiente 1 de acá, que se supone que ahí hay un 1. Acá hay un 1 y acá hay un 1. ¿Sí? Y por este 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. O dicho de otra forma, para no dejarlo en forma genérica con volumen, yo podría decir 1 litro de hidrógeno va a reaccionar con 1 litro de cloro para poder producir 2 litros de cloruro de hidrógeno. Si lo veo yo de la forma molecular, esto de acá, este es el átomo de hidrógeno, este es el otro átomo de hidrógeno, están enlazados, eso me queda una molécula de hidrógeno. Va a reaccionar con otra molécula de cloro, esto es cloro y están enlazados, esto es una molécula de cloro y van a reaccionar. Como dijimos, esto es una ruptura, cuando ustedes tienen una estequiometría, lo que se hace es romper estos enlaces, rompen estos enlaces, ¿sí? Y se forma salvaje. Bueno, les decía, entonces lo que vamos a hacer es unir este compuesto con este de acá y este con este de acá. ¿Sí? Voy a tener acá un cloro con hidrógeno, van a formar un enlace, y acá un cloro con hidrógeno van a formar otro enlace. Esta de acá es una molécula de cloruro de hidrógeno y esta otra es otra molécula de cloruro de hidrógeno. Es decir, voy a tener dos moléculas de cloruro de hidrógeno. Entonces la relación estequiométrica dentro de esta reacción química sería 1, 1, 2.
que es lo que yo tengo acá, 1, 1, 2. En este otro caso tienen ustedes oxígeno acá y acá tienen otro oxígeno, están enlazados, ¿sí? Tengo dos moléculas de cloro, acá tengo cloro y acá tengo cloro, están enlazados y eso me ha formado una molécula de cloro. Acá tengo otro cloro y acá tengo otro cloro y ahí me está formando la segunda molécula de cloro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a romper estos enlaces, ¿sí? Y una molécula de cloro va a juntarse con lo que es el oxígeno. Es decir, esta de acá se va a juntar con esta molécula y esta otra se juntará con esta otra molécula, ¿sí? Entonces, las relaciones estequiométricas serían acá uno de oxígeno, un volumen de oxígeno con dos volúmenes de cloro y con dos volúmenes de óxido de cloro. Es decir, para no dejarlo en forma genérica, ustedes pueden decir 1 litro, 2 litros y 2 litros. Algo muy importante es que la suma de los volúmenes, por ejemplo, acá es 1 y acá es 2, no siempre les va a dar el del reactivo, porque estos no son aditivos, eso significa que no se pueden sumar. En este caso de acá arriba, ustedes tenían 1 litro más otro litro, les daba 2 litros. Pero esto simplemente es una casualidad, no porque acá es 1 litro les va a dar 2 litros acá. Y acá tienen un vivo ejemplo. La relación estequiométrica entonces en este tipo de reacciones químicas es 1, 2 y 2. ¿Qué relaciones estequiométricas existen dentro de las reacciones, dentro de estequiometría? Son las relaciones masa-masa. Yo puedo hacer una relación entre masa y masa. A esto me refiero a los compuestos. Por ejemplo, que si yo tengo A más B, esto me va a dar C más D. ¿Sí? Yo puedo hacer una relación masa-masa, es decir, la masa de A con la masa de B. O dicho de otra forma, la masa de A con la masa de C. O puedo agarrar la masa de B con la masa de C o la masa de B con la masa de D, pero es una relación masa-masa. También existe otro tipo de relaciones que se puede hacer, volumen-volumen. Puede ser el volumen de A con el volumen de B, el volumen de A con el volumen de C, o el volumen de B con el volumen de C, o el volumen de B con el volumen de D, o el volumen de A con el volumen de D, digamos. O también se puede hacer masa-volumen, es decir, masa por un lado, volumen por el otro lado, o puede ser volumen-masa, o viceversa. Ahora, ustedes tienen acá unos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios me gustaría que ustedes los resuelvan, ya sea investigando o con su auxiliar. Tienen esta de acá, para poder resolver. También acá tienen, y vamos a empezar luego a resolver ejercicios.